Hola a todos, ¿qué tal están? Espero que anden muy bien. Vamos a hacer ahora el segundo parcial de análisis. En este caso voy a hacer el parcial B del año 2016. ¿Sí? Les digo más que nada para que lo tengan en cuenta. Y el primer problema lo que dice es lo siguiente. Nosotros tenemos una función f tal que su polinomio de Taylor de orden 2, ¿sí?, centrado en x0 igual a 4 de la función f de x es lo que ustedes ven a continuación: 6 menos 3 por x menos 4 más 4 por x menos 4 al cuadrado, ¿sí? Luego nosotros lo que tenemos es esta función f de x, que va a ser mayúscula, ¿no?, 5x más la integral entre 4 y x más 2 de t por f de t diferencial de t, ¿sí? Entonces, acá la idea es, con todo esto, calcular o hallar la tercera derivada de f en 2, ¿sí? Entonces, primera cuestión, nosotros tenemos que fijarnos a ver con qué nos enfrentamos en cada caso, ¿ok? ¿Sí? Entonces acá, por cómo está planteado el problema, este es un problema ideal para aplicar un poco lo que nosotros vemos del teorema fundamental del cálculo, ¿sí? Fíjense, nuestra función f es esto que ustedes ven acá, ¿sí? Entonces, empecemos por lo siguiente. F'', ¿sí? O sea, f de x, que es esta función que es 5x más la integral entre x más 2 y 4 de t por f de t. Acá la idea es, primero, yo para llegar a la tercera derivada tengo que empezar a derivar sucesivamente con la función que tenga, ¿ok? Entonces, en este caso, si quiero encontrar f', lo que hago es derivo respecto de x. Derivo esto respecto de x y luego derivo todo este término respecto de x. Entonces esto nos va a quedar como, fíjense, f' de x, que nos va a quedar la derivada respecto de x de 5x, o sea que nos queda 5, más la derivada respecto de x de esta integral de 4 por x más 2, más todo esto que ustedes ven acá, ¿no? T por f de t diferencial de t. Bien, acá tenemos que aplicar lo que vimos en el teorema fundamental del cálculo, que ¿qué decía? Cuando yo tengo la derivada respecto de x de una integral, de una función cuyos extremos de integración son dos funciones de x, a y b, supongamos, de f de t, bueno, ¿esto cómo se resuelve? Hacemos f compuesta con b con el extremo superior por la derivada del extremo superior, menos f compuesta con el inferior, o sea a, por la derivada del extremo inferior. En este caso, ¿sí?, por cómo están dadas las cosas, esto va a quedar f, ¿sí?, t, o sea, esto sería t por f de t es justamente la función. Entonces esto nos va a quedar, en este caso, nuestra b es x más 2. Entonces, x más 2 por f de x más 2 por la derivada de x más 2, que es 1, menos f, o sea, esto sería 4 por f de 4 por la derivada de 4, que es 0. Entonces esto se hace 0, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿sí?, por como nosotros lo estamos planteando, fíjense que lo que nos va a quedar es que la primera derivada en x nos va a quedar como x por x más 2 por f de x más 2, ¿sí? O sea, nos queda todo esto que nosotros vemos acá, ¿ok? Bien, con eso podemos encontrar la primera derivada, ¿sí? Pero la idea sería tratar de buscar de alguna manera seguir derivando como para seguir encontrando más cosas, ¿ok? Entonces, fíjense, vamos a hacer la segunda derivada, ¿sí? f' de x es derivar toda esta función, o sea, yo tengo que derivar respecto de x más 2 por f de x más 2. Entonces acá tengo que usar la multiplicación primero derivado por segundo sin derivar, más primero sin derivar por segundo derivado, ¿no? Entonces esto me va a quedar, primero derivado es 1, por el otro sin derivar es f de x más 2, más x más 2 sin derivar por la derivada de esto, que es f' de x más 2 por la derivada de x más 2, que es 1. ¿Sí? Va a quedar así, ¿no?, como f' de x. Y después, para encontrar la tercera derivada, ¿sí?, de x, esto nos va a quedar, derivo, ¿sí?, acá tengo una suma, o sea que hago la suma de las derivadas. En este caso esto me va a quedar como f' de x más 2 por la derivada de x más 2, que es 1, más, y acá me queda lo mismo, ¿sí? O sea, primera derivada por segunda sin derivar, más primera sin derivar por segunda derivada, o sea, 1 por f' de x más 2, más,
se inició acá abajo, esto sería x más 2 por f' de x más 2. O sea que si juntamos todo, este f' de x nos va a quedar como 2 f' de x más 2, ¿sí? Más x más 2 por f' de x más 2. Entonces, acá la idea sería tratar de buscar cuál es cuál, ¿sí? O sea, fíjense, nosotros que estamos buscando el f' de 2, entonces f' de 2 va a ser 2 por, reemplazo x por 2, ¿no? F' de 2 más 2 que es 4, más 2 más 2 que es 4, por f segunda de 2 más 2 que es 4. Entonces, para la fórmula que nosotros queremos calcular, tenemos que encontrar estos dos números, f' de 4 y f' de 4. ¿Y eso dónde lo encontramos? Bueno, lo encontramos en el polinomio de Taylor que tenemos de la función que está escrita ahí. Fíjense, ¿sí? Nosotros, ¿cómo nos va a quedar esta cuenta? Fíjense. El polinomio de Taylor de orden 2 de x centrado en x0 igual a 4 de f de x nos había quedado 6 menos, ¿sí?, 3 por x menos 4 más 4 por x menos 4 al cuadrado. Y la forma general que tiene esto es f en 4 sobre 0 factorial más f en 4 prima, ¿no?, sobre 1 factorial por x menos 4 a la 1 más f' en 4 sobre 2 factorial por x menos 4 al cuadrado. Con lo cual acá podemos ir igualando cada uno, ¿sí? Por ende vamos a tener menos 3 que va a ser todo esto y le vamos a tener 4 que va a ser todo esto que nosotros vemos acá. Entonces, en el sentido vamos a tener, fíjense, f' en 4, ¿sí?, sobre 1 factorial, que esto nos va a quedar como menos 3, o sea que f' en 4 nos queda menos 3, ¿sí? Y luego vamos a tener f' en 4 sobre 2 factorial, que es 2 por 1, que es 2. Entonces nos va a quedar igual a 4, o sea que f' en 4 nos va a quedar 8, ¿sí? Y finalmente, como nos había quedado la cuenta, f' en 2, ¿sí?, entonces nos va a quedar como 2 por f' en 4 más 4 por f' en 4. Reemplazamos, o sea, esto nos queda 2 por menos 3 más 4 por 8, ¿sí? En este caso vamos a tener, esto es menos 6, esto va a quedar como 32, ¿sí?, con lo cual en este caso va a quedar como 26, ¿ok? Este es el resultado final de esa parte del ejercicio. Muy bien, seguimos adelante con otra de las cuentas, otro de los problemas que tenemos para ir resolviendo. O sea que en este caso, fíjense, nosotros vamos a hacer ahora el problema 2, ¿ok?, donde nosotros tenemos que hallar una función f derivable con x mayor a 0 tal que f' de x por raíz de x, ¿sí?, entonces igual a 3x más e a la 2 raíz de x menos 6, o sea, todo el exponente, todo esto por f de x. Y luego vamos a tener que la imagen en 9 va a valer 1. Entonces, ¿qué recurso vamos a tener nosotros para resolver esta cuenta? Bueno, lo que vemos siempre, ¿sí? O sea, tratarla como una ecuación de variables separables y tratar de resolverla, ¿sí? F' la podemos pensar de vuelta como diferencial de f sobre respecto de x. Esto sería por raíz de x. Esto nos va a quedar como 3x más e a la 2 raíz de x menos 6 por f, ¿sí? Lo que vamos a hacer es poner las f de los dos lados, ¿ok? Entonces, en este caso, esto nos va a quedar, fíjense, diferencial de f sobre f. Esto nos va a quedar como 3x, ¿sí?, 3x más e a la 2 raíz de x menos 6, todo esto sobre raíz de x, ¿sí?, por diferencial de x. Con lo cual acá lo que vamos a hacer es hacer la integral, integramos en ambos lados. Entonces, en este caso, esta integral, por ejemplo, nos va a quedar como logaritmo natural de la función, logaritmo natural de f. Y luego tenemos que resolver esta otra integral. Como método, yo lo que les recomendaría es que tratemos de simplificar un poco más, ¿no? Hagamos una constante, ¿no? Lo que les recomendaría es simplificar un poco la ecuación, es decir, por ejemplo, nosotros tenemos esta suma, bueno, planteémosla como una suma de integrales, o sea, 3x sobre raíz de x diferencial de x más, y luego lo otro que tenemos es la integral de e a las 2 raíz de x menos 6 sobre raíz de x, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso, ¿sí?, vamos a tratar de calcularlas por separado. Por ejemplo, yo voy a tomar, por ejemplo, A, esta para resolver, y B, y después sumamos los resultados de las dos.
Entonces, en el caso de A, nosotros vamos a tener la integral de 3x sobre raíz de x diferencial de x. El 3 lo podemos sacar multiplicando porque es una constante que sale afuera. Y luego tenemos x a la 1, ¿sí? Y esto es x a la menos 1 medio. Si lo podemos pensar así, lo que nos va a quedar es que va a quedar la integral de 3 por de x a la 1 medio, ¿sí? Porque cancelo las raíces. Entonces esto nos va a quedar como 3 por 1 sobre 1 más 1 medio, que es 1 más 1 medio, que son 3 medios, ¿sí? Por x a la 1 medio más 1, que son 3 medios, que esto nos va a quedar 3 por 2 tercios, ¿sí? De x a la 3 medios, 3 con 3 se va, o sea que esto nos va a quedar como 2 por x a la 3 medios. Por lo menos nos va a quedar esa parte, la parte A, que es la que vemos acá, ¿sí? Vamos a hacer ahora la parte B, que es esta, ¿sí? Que tenemos la integral de e a la 2 raíz de x menos 6 sobre raíz de x diferencial de x. Entonces, en este caso, otra forma que se puede pensar es pensarla como un producto, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a tener la integral de e a la 2 raíz de x menos 6 por raíz de x a la menos 1, o podemos pensar también como x a la menos 1 medio. Esto podemos pensarlo como también 2 por x a la menos 1 medio menos 6. Y una de las cosas que se pueden hacer acá es usar una sustitución. Sustituyamos esto que está arriba, ¿sí? El u, que esto nos va a quedar como, ¿sí? 2 por x a la 1 medio menos 6, ¿sí? Con lo cual cuando lo dividamos esto va a quedar 2 bajo el 1 medio multiplicando, a la menos 1 medio menos 1 es menos 1 medio, por derivarse de 6 que es 0, diferencial de x. Esto se va con esto y fíjense que queda x a la menos 1 medio, que es exactamente lo que queríamos que quede acá. O sea, la integral va a quedar como e a la u directamente por diferencial de u, ¿sí? O sea que es igual. O sea que vamos a tener e a la u más la constante 2, o sea esto va a quedar e a la 2x a la 1 medio menos 6 más la constante 2. ¿Ok? Entonces en este caso, ahora que tenemos a y b, juntamos todo, nos va a quedar logaritmo natural de módulo de f más la constante 1, esto nos va a quedar 2 por x a la 3 medio, esto también tiene su constante, pero como lo sumo con esta constante, acá no hay problema, ¿sí? 2x a la 1 medio menos 6 más la constante 2. Acá lo que hacemos es juntamos todo, ¿sí? Resto la constante 1 con la constante 2, ahí voy a tener una nueva constante que es la constante 3, ¿sí? Digo para que vean de dónde sale esa nomenclatura, ¿sí? Y acá tenemos la constante 3. Luego lo que hago acá es elevo e a ambos lados para sacar este logaritmo, que mi idea es despejar la función como viene. Y esto no me va a quedar f en x, que va a quedar e a la 2x a la 3 medios más e a la 2x a la 1 medio menos 6 más la constante 3. ¿Ok? Y ahora para encontrar la constante 3 lo que hay que hacer es reemplazar la función. Nosotros habíamos dicho que f de 9 nos había quedado 1. O sea, f de 9 es 1 es igual a e a la 2 por 9 a la 3 medios más e a la 2 por 9 a la 1 medio menos 6 más la constante en 3. 9 a la 3 medios es raíz de 9 al cubo. Raíz de 9 es 3. 3 al cubo es 27. ¿Sí? Con lo cual nosotros 2 por 27 nos va a quedar 54. ¿Sí? Entonces acá queda 54. Acá va a quedar e a la, esto sería raíz de 9 es 3, 2 por 3 6, menos 6 es 0, o sea que esto queda e a la 1 que es 1, más la constante 3, o sea que va a quedar 1 es igual a e a la 54 más 1 más la constante 3, logaritmo natural si aplico en ambos lados, ¿sí? Si aplico el logaritmo natural en ambos lados me va a quedar que 0 es igual a 55 más la constante 3, con lo cual la constante 3 va a quedar menos 55, ¿sí? Y ustedes lo reemplazan en la fuente anterior y ahí queda lo que nosotros queremos que quede en la definición de la función, ¿sí? Muy bien, vamos a hacer ahora el ejercicio 3, que como siempre les digo, en generales de áreas pueden no serlo, ¿sí? Pero acá la idea es buscar una integral y calcular el área comprendida en una región determinada. Entonces, en este caso vamos a tener problema 3, tenemos que calcular el área comprendida entre la función f de x, que va a ser 5x por logaritmo natural de x, y luego g de x, que va a ser x más 12 por logaritmo natural de x.
Entonces, ¿qué recurso tenemos nosotros? Son funciones, ya les digo, relativamente raras, o sea, no son ni rectas ni nada que podamos dibujar fácil. Entonces acá uno de los primeros recursos es buscar dónde se juntan esos dos puntos, como para tratar de verlo, ¿no? Entonces, vamos a buscar f intersección con g, con lo cual acá lo que hacemos es igualamos las ecuaciones de las dos funciones, ¿ok? La de f y la de g. Entonces, esto nos va a quedar 5 por x por logaritmo natural de x es igual a x más 12 por logaritmo natural de x. Entonces, al momento de explicar esta cuenta, un tip: no sucumban a la tentación de cancelar, por ejemplo, los logaritmos y eso. Siempre es importante o rinde más cuando ustedes despejan la ecuación pasando todos los términos con x de un solo lado, ¿sí? En este caso, supongamos que yo paso el término derecho del lado izquierdo. Esto me va a quedar como 5x por logaritmo natural de x menos x más 12 por logaritmo natural de x, que esto sea igual a 0. Entonces esto va a quedar, fíjense, 5x logaritmo natural de x menos x logaritmo natural de x. Esto va a quedar como 4x logaritmo natural de x, ¿sí? Y después tenemos menos 12 logaritmo natural de x, o sea, esto queda menos 12 logaritmo natural de x, esto es igual a 0. Entonces con esto, por ejemplo, una de las cosas que se pueden hacer es sacar factor común de los logaritmos naturales que tenemos acá, ¿sí? Esto nos va a quedar logaritmo natural de x multiplicado por 4x menos 12, que esto es igual a 0, con lo cual acá tenemos dos alternativas en la multiplicación. Para que esa multiplicación nos dé 0, o tenemos una alternativa, o que uno de los productos sea 0, en este caso el a, o que bien este sea 0. Si a vale 0, ¿sí?, vamos a estar frente a la situación de que logaritmo natural de x sea igual a 0. Entonces, en este caso, elevamos a la e ambos resultados para despejar esa x que tenemos ahí, y lo que nos dice esto es que x vale 1, o sea, 1 es uno de los puntos con los cuales la función se anula. Luego, el caso de b igual a 0, tenemos que 4x menos 12, esto es igual a 0, por lo tanto, acá lo que hacemos es sumamos 12 en ambos lados, ¿sí? Y esto nos va a quedar, esto se va con esto y nos queda 4x es igual a 12, con lo cual dividimos por 4 ambos lados y el otro punto nos queda x igual a 3, ¿ok? Una cosa que no aclaramos al principio es el dominio de las funciones, ¿sí? Tanto f como g, el único problema, entre comillas, que tienen es el logaritmo natural de x, porque si ustedes se imaginan, el logaritmo natural de x, todo lo que está entre logaritmo no puede ser 0, entonces, o tiene que ser mayor que 0 también, estrictamente. Entonces, tanto el dominio de f como el dominio de g van a ser desde 0, sin incluir, hasta más infinito. En este caso nos quedamos tranquilos porque tanto los puntos de intersección que buscamos están en el intervalo, así que no hay problema, ¿sí? Entonces, nosotros, si analizamos un poco cómo se comporta la función, deberíamos tratar de probar esto. Un valor de x, un valor de f y un valor de g, ¿sí?, para el intervalo de integración, que va a estar entre 1 y 3. Es decir, por ejemplo, nosotros sabemos que entre 1 y 3, ¿sí?, las funciones van a valer exactamente lo mismo, ¿sí?, porque son los puntos de intersección que nosotros sacamos recién. Entonces la idea sería tratar de probar otro punto, por ejemplo, que esté entre 1 y 3 y sacar el resultado a partir de ahí. Si por ejemplo nosotros probamos el 2, ¿sí?, como para decir algo, si podemos probar un punto, o sea, tenemos que ver cuál es el techo y cuál es el piso. Recuerden ustedes que la fórmula de área es desde los extremos de integración, en este caso desde 1 y 3, de techo menos piso. Y la idea nuestra es fijarnos quién cumple el rol de quién, o sea, quién está por encima de quién en ese gráfico que nosotros vemos ahí. Entonces, en este caso, techo menos piso, lo que nos va a quedar básicamente es, si hacemos f en 2, esto nos va a quedar como 5 por 2 por logaritmo natural de 2, o sea que nos queda 10 por logaritmo natural de 2. Vamos a ver cuánto da en este número en particular. G en 2 nos va a quedar como 2 más 12 por logaritmo natural de 2, o sea nos queda 14 logaritmo natural de 2. Con lo cual, con este resultado, ¿sí?, de lo que nosotros estamos viendo, ¿cuál va a ser el techo? Vamos a ver que g es más grande que f, o sea, g es el techo y f es el piso dentro de este intervalo de integración. Por lo tanto, lo que va a quedar en la cuenta es que el área va a estar entre 1 y 3 de g de x menos f de x, diferencial de x, lo cual esto nos va a quedar como el área entre 1 y 3 de x más 12 logaritmo natural de x menos 5x logaritmo natural de x, diferencial de x, ¿ok? Bien, entonces ahora lo que falta es resolver la integral. Vamos a hacer un poco de cuentas, fíjense. X por logaritmo natural de x es x por logaritmo natural de x es una x logaritmo natural de x, que es el cálculo final de este ejercicio,
¿sí? Entonces en este caso, fíjense que en el cálculo de series la serie que tenemos que ver es la siguiente, ¿sí? Lo que nos piden es en el punto 4 es un poco más especial que el resto de los problemas porque, el resto por lo menos de los problemas que venimos tomando hasta ahora, por lo siguiente. Nos van a dar la serie, digamos, desde n igual a 1 hasta infinito de 3 a la n por x menos 2 a la n, ¿sí? Todo esto sobre a la n por raíz de 3n más 1. Entonces la idea es encontrar cuál es ese a, ¿sí? Para que el radio de convergencia sea igual a 3, ¿sí? Entonces eso es todo un tema, ¿no? Pero lo podemos ir sacando. Entonces acá la idea es, lo primero que tenemos que hacer es plantear la convergencia de la serie. ¿Para qué puntos converge esta serie que nosotros tenemos acá? Entonces, la idea sería, ¿sí? Vamos a tener, aplicando el límite, el criterio de Cauchy, límite de n tendiendo a infinito de 3 a la n por x menos 2 a la n, todo esto sobre a la n por 3n más 1 a la 1 medio, ¿sí? Módulo de todo esto y raíz enésima de todo esto, nos va a quedar como, ¿sí? 3 a la n con n se va, o sea que nos va a quedar, acá voy a poner el límite, ¿sí? 3 por x menos 2 en módulo, que nos queda x menos 2 en módulo acá, a la n por 1 a la n nos va a quedar como a, y después nos va a quedar 3n más 1, ¿sí? A la 1 medio, a la n nos va a quedar como 1 sobre 2 a la n, ¿ok? Entonces, en este caso, ¿sí? Vamos a ver, el límite que nos falta sería esta parte, límite n tendiendo a infinito de 3n más 1 a la 1 sobre 2n, esto nos va a quedar igual a 1, ¿sí? Para que lo vayamos viendo. Y entonces nos va a quedar básicamente ese límite como el resultado de 3 por módulo de x menos 2 sobre a. Entonces, para que la serie converja, ¿sí? Este límite tiene que ser menor que 1. Entonces tenemos que ir despejándolo, ¿sí? Fíjense, 3 sobre a por módulo de x menos 2 nos da que es menor que 1, ¿sí? Entonces, multiplico ambos lados por a sobre 3 para que me vaya quedando esto. Entonces acá nos queda módulo de x menos 2 es menor a sobre 3, ¿sí? Y nosotros lo que dijimos es que el radio de convergencia tiene que ser igual a 3. Por lo tanto, ¿sí? O sea, en este caso, ¿sí? La idea sería tratar de establecer cuál es el radio de convergencia de la sucesión. Entonces, vamos a plantearlo en términos de la expresado. Esto nos va a quedar. Saco el módulo, o sea, si x menos 2 es menor que a sobre 3, tiene que ser mayor a su vez que menos a sobre 3. ¿Ok? Y lo que vamos haciendo es despejando la x. Sumo 2 de los dos lados, ¿sí? Esto lo que me va a quedar es x menor a sobre 3 más 2, y esto menor a menos a sobre 3 más 2, ¿ok? Entonces, el radio de convergencia, ¿sí? O sea, x va a estar entre estos dos puntos. O sea, el radio de convergencia, si ustedes observan, ¿sí? Acá en la serie, o sea, nosotros tenemos un x determinado y acá está el punto de a sobre 3 más 2, y acá tenemos menos a sobre 3 más 2. Entonces, ¿cómo es? La distancia que nosotros tenemos acá es la suma de las dos partes, ¿sí? Pero el radio de convergencia lo que tenemos es que, o sea, tendríamos, entre comillas, de toda esta distancia, restar estas dos y después dividirla por 2. O sea, el radio de convergencia nos va a quedar como a sobre 3 más 2 menos a sobre 3 más 2, todo esto por 1 medio. Entonces esto nos va a quedar como, ¿sí? Si nosotros lo hacemos la cuenta, menos 2, o sea 2 menos 2 se va a hacer 0, a sobre 3 menos a sobre 3 es 2a sobre 3, por 1 medio nos va a quedar, por 1 medio esto nos va a quedar como a sobre 3, ¿ok? Entonces, en este caso, fíjense, o sea, 2a sobre 3, vamos a tener 1 medio por 2a sobre 3, con lo cual esto se nos va a ir, con lo cual acá nos va a quedar a sobre 3, que es el radio de convergencia, dijimos que era 3, por lo tanto a va a valer 9, si multiplicamos por 3 ambos lados y ahí tenemos. Y fíjense que cuando reemplazamos, ¿sí? Nos va a quedar el intervalo de convergencia, si era de menos a sobre 3, en este caso si era de menos a sobre 3 más 2, que va a ser menos 3 más 2, que es menos 1, ¿sí? Y luego tenemos
A sobre 3, que es 3, más 2 es 5, o sea que el intervalo de convergencia va a estar entre menos 1 y 5, ¿sí? Para ver cada uno de los casos. Luego lo que hay que hacer es evaluar si la serie es convergente cuando nosotros ponemos cada uno de los términos en menos 1 y en 5, y evaluar en los extremos si es convergente o no. Así que esa parte la vamos a ver más adelante. Así que bueno, eso es todo, espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video y por favor suscríbanse a mi canal para ver más trabajos como este. Muchas gracias.